Sí, ya reunidos. Fíjese que la reflexión que yo le comparto el día de hoy, estuve buscando la manera de redondear el concepto. Mira cómo es uno soberbio y vanidoso. Para no leer tanto del texto y de repente dije, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Tratando de ver cómo leo menos la palabra para dar mis propias palabras. Necio, necio. Perdóname, vamos a leer juntos. Bueno, yo se lo leo si quiere, para que no vaya corriendo por su Biblia. Romanos, y le voy a leer desde el verso, Romanos 10, desde el verso 1 hasta el verso 11. No puedo leerle más, no puedo leerle menos, porque aquí está lo que yo le quiero compartir. Y dice así la palabra. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que el Señor que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Me voy hasta el 13. Dice: porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermosa palabra, la hemos citado en varias partes, muchísimas veces, algunos más, otras menos, pero solamente está limitado por cuánto tiempo has estado caminando en el Evangelio de Jesucristo. Y sin embargo, es una palabra poco entendida porque nos lleva, como muchas veces nos pasa en la Escritura, nos lleva a aislar textos y entenderlos aislados, y dentro del contexto de ese aislamiento caer en extremos o en imprecisiones en relación con la voluntad y la palabra de nuestro Señor. Así que vamos a analizarlo rápidamente para poder llegar a la conclusión que queremos. Lo primero que encontramos nosotros, y quiero que usted lo tenga claro porque esto es algo que debe usted tener bien claro, los capítulos 9 y 10 de Romanos fueron escritos específicamente para los judíos. Esto que le quede bien claro a usted, porque de esa forma podemos entender el contexto del texto. La mayoría de la carta que fue escrita por Pablo a los romanos tenía una característica muy particular. Punto número 1. La iglesia de Roma no fue fundada por Pablo, a diferencia de la mayoría de aquellas iglesias a las cuales Pablo les escribió. Pablo no fundó Roma. Roma fue fundada, de nuestras mejores referencias históricas nos llevan a pensar que la iglesia de Roma fue fundada por los judíos que recibieron la palabra de Dios en Pentecostés y que venían desde Roma a Jerusalén para adorar en el día de Pentecostés. Y cuando se fueron con la convicción de que había una buena noticia extraordinaria para la sinagoga de Roma, que era que el Mesías había venido finalmente. La iglesia de Roma nació, a diferencia de una gran parte de todas las otras iglesias, nació en el seno del judaísmo. La iglesia de Roma estaba insertada en la sinagoga. Era una iglesia esencialmente judía, pero en esos tiempos ya el judaísmo, antes de, estos son testimonios de historiadores de la época, antes todavía de la venida de Cristo, ya la sinagoga romana era un sitio de reposo para la espantosa
perversión espiritual y moral que había en Roma. Había mucha gente ya, de entre los gentiles, que se acercaban a la sinagoga y se acercaban a los judíos para respirar un poquito de paz, ya no digamos de santidad, por lo menos no de perversión. Era una cosa tremenda. Había una situación espiritual completamente corrupta y muy incómoda en Roma. Así que muchas personas ya habían encontrado que el judaísmo era una puerta abierta a un bálsamo para el alma. Entonces, la sinagoga judía tenía muchísimos prosélitos. Era una sinagoga que había crecido ampliamente por causa del proselitismo judío. Aunque ellos no predican, aunque el judío no va por ahí invitando a las personas a que se acerquen a su formato de culto, aunque sí, por supuesto, los judíos que son honestos y que son buenas personas dentro del marco del judaísmo, no tienen temor de hablar y de mostrar al Dios verdadero a todos los noágidas. ¿Quiénes son los noágidas? Pues todos los descendientes de Noé, ¿verdad? Que somos todos, incluyendo a los judíos, por supuesto, pero ellos ya son judíos, son un pueblo que fue establecido más adelante, pero los demás seguimos siendo descendientes de Noé. Y bueno, cuando llegó el evangelio, por causa de estas personas que habían recibido a Jesucristo allá en Jerusalén, entonces la sinagoga judía de Roma se convirtió en la primera iglesia cristiana que se estableció dentro del mundo romano, y era una iglesia muy especial porque ellos vivían dentro de un marco de perversión brutal. Vamos a comenzar nosotros, en cuanto termine nuestro evento de crecimiento, a estudiar la carta a los romanos, y la carta a los romanos se puede resumir de manera sucinta en una sola frase como el manual que Dios le dio al hombre cristiano para vivir rodeado de un mundo gentil. La enseñanza y los fundamentos, y también la pastoral básica para poder vivir en medio de un mundo gentil siendo fieles a Dios. Esa es la carta a los romanos. Y estos textos específicos estaban escritos justamente hacia los judíos que no habían aceptado que Jesús era el Mesías, o bien que habiendo entendido que había llegado el Mesías, seguían practicando el judaísmo como una religión. Escuche lo que le estoy diciendo porque es importante. Una religión, me refiero a que ellos no tenían una fe verdadera, no tenían una fe auténtica, sino que consideraban que para tener una relación con Dios lo que tenían que hacer era cumplir las normas que fueran establecidas, y los judíos viven su vida cumpliendo o tratando desesperadamente de cumplir Torah, de vivir Torah, de practicar Torah. Es decir, de hacer lo que dice la ley de Moisés, y toda la escritura gira alrededor de este pacto, el pacto de la ley, el pacto que Jesucristo cumplió plenamente al entregar su cuerpo para ser partido por nosotros. Eso lo acabamos de ver, de estudiar y de compartir en todas las iglesias de la cristiandad a nivel mundial, porque lo conmemoramos en semanas, en lo que el mundo ha dado por llamar la Semana Santa, ¿verdad? Aunque en realidad pues no hay tal cosa como una Semana Santa, porque entonces las otras que serían semanas impías, no, ¿verdad? Pero bueno, son convenciones y nosotros las usamos para poder comunicarnos. El caso es, a final de cuentas, que este texto que fue escrito específicamente para los judíos, fue escrito no para cualesquier judíos, sino para judíos que ya habían escuchado el mensaje de Jesucristo, que formaban parte de la iglesia de alguna manera, porque allá estaba disuelto o revuelto, ¿no?, la iglesia y la sinagoga. O sea, todos los judíos allá habían recibido este mensaje. Ya vino el Mesías, ya llegó, ahora sí ya fue cumplido, y ellos, viviendo en Roma, al mismo tiempo tenían la apertura para poder recibir el mensaje con más libertad, y también tenían la distancia tan grande del mundo judío de Jerusalén, que pues no tenían una enseñanza y no tenían alguien a quien seguir, un discípulo experto, vamos a decirlo así, alguien que no fuera neófito. Todos eran neófitos, todos. Entonces todos estaban creciendo como podían, y había una corriente dentro del marco de la iglesia de Roma
que eran hombres y mujeres que seguían fielmente apegados a la convicción de que cumpliendo la ley podían ellos ser salvos. Y está duro, está muy duro, pero ¿qué creen? Nos venimos, viajamos y llegamos al siglo XXI. Siglo XXI, perdón, siglo XXI, es que estaba pensando en que esto continúa, ¿no? Y va a continuar hasta que Cristo venga, porque así está escrito, está profetizado. Al siglo XXI, y llegamos al siglo XXI y nos encontramos con que todavía dentro del marco de la iglesia, e incluso para nuestra mayor dificultad, dentro del marco de la iglesia gentil, desde personas que se apegan fuertemente a la palabra escrita por no tener una auténtica relación con Dios. Yo no digo que no sean salvos necesariamente, pero no cultivan esa relación personal con Dios, hasta auténticas sectas dentro del marco del cristianismo que afirman categóricamente que solamente convirtiéndonos al judaísmo de la forma más radical posible dentro de nuestra gentilidad, vamos a poder acercarnos a Dios y tenemos que cumplir los preceptos de la ley. Claro que eso es lo que les conviene, ¿verdad? Porque yo no he visto todavía que agarren todos los varones en masa y se vayan a circuncidar en las iglesias judaizantes, o tampoco que las mujeres se vayan a dormir al parquecito de enfrente cuando tienen su periodo menstrual, ¿verdad? Que son cosas que pues la ley dicta para los judíos. Pero bueno, pero desgraciadamente todavía hay gente así. Y nosotros, el resto de la iglesia, aquellos que creemos firmemente que la fe en Jesucristo es el fundamento o la base para la salvación, que está escrito así, nos vamos al otro extremo y tomamos de este texto que le acabo de leer unos cuantos parámetros y los consideramos no solamente una religión, sino casi palabras de hechicería. No se me espante, se lo voy a explicar. Lo primero que le digo es esto. Verso 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, es decir, la ley, que cumpla la ley, vivirá por ellas. Y esa es la esencia del antiguo pacto. La esencia del antiguo pacto es: yo te voy a decir paso a paso lo que tienes que hacer, lo que tienes que comer, cómo te tienes que vestir, lo que tienes que decir, qué días vas a guardar y qué días no vas a guardar, etc. Y si tú cumples con todos estos preceptos, entonces tendrás vida. Por supuesto, no hay ningún ser humano que haya podido hacerlo. Nadie pudo, por lo tanto, tuvo que ser cumplida esa ley, porque no fue anulada, fue cumplida por Jesús. Y por gracia, nosotros recibimos el premio de su cumplimiento perfecto, mientras que él recibió el castigo de nuestro incumplimiento. Sin embargo, me voy a regresar al verso 4, dice claramente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cumple, que hace, no, para todo aquel que cree. Pero la palabra creer es muy importante. La palabra creer y la palabra fe en este texto están un poquito disueltas en términos gramaticales, porque está refiriéndose a una misma cosa. Hablar de creer no está hablando simplemente de tener la convicción de que algo es real, porque eso es creer en el primer principio de la palabra, ¿verdad? En el principio etimológico. Yo creo en este teléfono en el sentido primario de la acepción, porque yo veo que está aquí, lo puedo tocar y por lo tanto tengo la certeza de que está ahí. Por lo tanto, si alguien me pregunta: ¿hay un teléfono puesto en medio de la mesa? Yo le voy a decir: sí, sí lo hay, y lo puedo asegurar y dar testimonio de que aquí hay un teléfono. Sin embargo, nosotros encontramos a lo largo del texto que leímos una serie de referencias a algo muy superior a esa creencia, de la cual el Señor Jesús dijo en alguna ocasión: también el diablo cree y tiembla. Bueno, no lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, pero lo dijo el Señor. Claro, creemos, y mucha gente está convencida de que Dios existe. Es más, hay mucha gente que está convencida de que Jesucristo fue un personaje real histórico.
Pero esto no quiere decir que tengan fe en Dios. Esto no quiere decir que tengan su confianza, su amor y la convicción depositada en Dios en el sentido de la vida eterna, en el sentido de la salvación, en el sentido de su señorío, de su liberación, de su poder, de sanidad, etc. Todas esas cosas que giran alrededor de la convicción humana son aquellas a las que aquí se refiere cuando dice creer, porque en los textos 9 al 13 nos abren una puerta maravillosa, pero es una puerta que no está plenamente entendida en muchas ocasiones, porque nos habla precisamente de un acto, de un hacer. Pero si no entendemos este texto, este hacer dentro del contexto de la fe, entonces se convierte en un mantra o en una fórmula o en algo más oscuro todavía, y es lo que yo les decía, en una especie de brujería. ¿Cuál es una de las características de la hechicería? Es el hecho de que nosotros le asignamos poder a palabras, o poder a ciertos actos, un poder intrínseco que se manifiesta por el hecho de que nosotros lo hagamos o lo digamos. Palabras mágicas, conjuros. Y hay muchos cristianos que, sin entenderlo con plenitud, nosotros creemos que lo que nos está diciendo en el verso 9 la carta de los Romanos y 10, Romanos 10, versos 9 y 10, es un mantra o es una palabra de poder, ¿no? Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos dos versos, fuera de contexto, nos han llevado a muchos a desarrollar una teoría muy ampliamente difundida dentro del marco de la iglesia cristiana alrededor de la famosa confesión de fe. La confesión de fe. Y cuando nosotros recibimos el mandato de llevar a las personas a los pies de Cristo, que creemos que llevar a una persona a los pies de Cristo equivale a hacerla confesar que Jesús es el Señor y que crea que Jesucristo resucitó. Y yo le voy a decir una cosa. Sí, por supuesto que una confesión de labios acerca de esto, una confesión, ojo, ahorita vamos a ver qué es confesar, una confesión de labios acerca de esto tiene una señal de salvación real y auténtica, pero la segunda parte está un poquito más complicada, porque ahí es donde entramos al contexto, y el contexto no está lejano, el contexto está muy cerquita. Dice el verso 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, la confesión no es una declaración de labios. La confesión es la emisión hablada de algo que radica profundamente inserto en el corazón. De otra manera no es una confesión, de otra manera es un rezo o simplemente una expresión de palabras. Y en esto es en lo que nosotros muchas veces caemos sin darnos cuenta, en una situación muy similar a la de los judíos y lamentablemente también a la de nuestros hermanos cristianos, que no han entendido que el tema de la fe no es una cuestión de fórmulas, es una cuestión del corazón, es una cuestión de una auténtica convicción de la existencia de un Dios vivo y poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de su Hijo Jesucristo, que vino a la tierra, vivió bajo el dominio de los romanos, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó. La sinécdoque del verso 9, que es una sinécdoque? Una sinécdoque es una figura literaria en virtud de la cual tú mencionas una parte para referirte al todo.
Por ejemplo, cuando hablas de las vacas, ¿no? Hablas de las cabezas de ganado, pero naturalmente no hay cabezas que vayan flotando solitas como fantasmas, ¿verdad? Estamos hablando de la vaca entera. Y en la iglesia muchas veces nos referimos a la gente que invitamos como almas, pero la realidad es que no son almitas como fantasmas, ¿verdad? Vienen con todo y cuerpo y espíritu y todo. Entonces, esta es una sinécdoque también. Cuando dice, y si creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, tú estás hablando de la resurrección de Jesucristo, y si hablas de la resurrección de Jesucristo, estás hablando de la muerte de Jesucristo, y estás hablando de la esencia divina, y estás hablando de la ascensión de Cristo a las nubes, y un montón de cosas que giran alrededor del eje de nuestra fe, que es que Cristo resucitó y está vivo. No está hablando de que creas que Jesús resucitó como crees que el teléfono está aquí, como les decía hace rato, sino de que tengas una verdadera convicción y un verdadero entendimiento del todo. La iglesia del Señor, nosotros, la iglesia a la que tengo el privilegio de servir, entendemos esto y por eso nosotros tenemos un procedimiento o un proceso de discipulado al principio de la conversión de alguien que llega a nuestra iglesia que denominamos hay fiesta en los cielos. Y es un proceso que se lleva 6 semanas a través de las cuales nosotros buscamos que la persona que ha llegado a la iglesia y que ha tomado la decisión de empezar a caminar dentro del cuerpo de Cristo entienda realmente de lo que se le está hablando. Y a lo largo de este periodo, cada reunión, cada momento para enseñarle algo, nos lleva a hacer una oración en la cual confesamos con la boca que Jesús es el Señor y consolidamos y entendemos poco a poquito lo que quiere decir el hecho de que Cristo haya resucitado de los muertos. Pero esto no quiere decir que una persona, por el hecho de hablar y decir, sí, yo creo, así de labios para afuera, yo creo que Jesucristo es mi Señor y yo lo acepto como mi Salvador, ya sea salvo. No, no es una fórmula mágica. Si no hay en el corazón la convicción de lo que estás diciendo, son nada más que palabras vacías. No es automáticamente salvo una persona si ya hizo la confesión. Y perdóneme que se lo diga con toda esta claridad, porque hay muchas personas que dicen, ay, bueno, pero pues me quedo tranquilo porque ya confesó. Y si ya hizo la confesión de fe, frase que no está en la Biblia en ninguna parte, si ya hizo la confesión de fe, entonces ya es salvo, ya después se verá. No. Es nuestra labor, nuestra misión, el que podamos insertar en el corazón de las personas lo que dice aquí mismo, en el mismo versículo, que crean en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, se tiene que creer en el corazón y viene la confesión, que es no la pronunciación de palabras específicas, sino el dar testimonio de la fe que hay dentro de nosotros. Y la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es importante. Estamos hablando a través de fe, estamos hablando a través de creer. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Y aquí nos referimos a lo que brevemente mencionamos al principio. Ya no podemos pensar en el que nosotros tengamos que convertirnos al judaísmo o volvernos medio judíos y guardar la ley alimentaria, o volvernos medio judíos y guardar Shabbat, o volvernos medio judíos. Nada de eso. En Cristo ya no hay diferencia entre el judío y el griego, pues es el mismo Señor de todos. Amén. Y Él es rico para con todos los que le invocan, es decir, tiene grandes dádivas para todo aquel que invoca su nombre. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. E invocar no es solamente mencionar, es mencionar para invitar. Yo invoco a Cristo no solamente cuando digo Jesús y dicen, es que la palabra Jesús tiene poder. No, la palabra Jesús tiene poder cuando la dices con la convicción de que estás hablando del Hijo de Dios. Amén. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de tus labios surge la palabra Jesús, para mencionar al Dios Todopoderoso que se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, que murió y que resucitó. Así, este texto se vuelve mucho más rico y mucho más bello, y lo que fue en su momento escrito para esos prosélitos y judíos de Roma, hoy nos llega en el siglo XXI a nosotros y nos dice que la auténtica fe, que no es simplemente pronunciar unas palabras,
sino creer profunda y sinceramente en la obra salvífica del Señor. Es algo que nosotros tenemos que llevar y que proclamar. Necesitamos llevar la palabra a muchos lugares, a muchos rincones. Yo le doy muchas gracias a Dios, por ejemplo, de mi hermana Tracy Paul, que está en India, allá igual que mi hermana Rosa y mi hermana Lupita, que tantos años predicaron el Evangelio allá en India. Ahorita están en México en un periodo de restauración de sus fuerzas físicas, porque padre, fueron muchos años muy duros allá en India. Pero sí, nosotros hemos proclamado el Evangelio de Jesucristo alrededor del mundo, ¿verdad? Y lo seguimos proclamando y se preparan para las naciones nuestros jóvenes. Pero esto es proclamar el Evangelio, no simplemente llevar a las personas a decir una frase en un servicio religioso, sino a creer con todo su corazón y entender con todas sus fuerzas y con toda su mente el fundamento de nuestra fe, que es que hay un Dios vivo y verdadero, que se hizo carne, que vivió bajo el reinado de Poncio Pilato, que murió en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados, y que resucitó al tercer día, y que está vivo y está sentado a la diestra del Padre, preparando lugar para nosotros. Amén. Yo le voy a hacer una invitación, espero que usted la haga, hágalo, le voy a dar una tarea, Iglesia del Señor en Mérida. Para ustedes es esto muy en particular porque va a servir muchísimo para nuestra escuela dominical para avanzados. Lea por favor la carta a los Romanos, se la lee en una sentada. Léala, no haga un estudio profundo, no es necesario, ya tendremos tiempo de hacer eso, pero léala. La carta a los Romanos es el manual que le va a decir cómo caminar en este mundo. Vamos entonces a meditar acerca de esto, de este texto, Romanos 10. Sí es cierto, fue escrito para los judíos, pero hoy nos checa a nosotros, ¿verdad? Amén. Bueno, pues vamos a meditar en ello. Piénselo y